Ya voy a empezar entonces a transmitir en Facebook. Adelante. Vamos a subir un poquito. Subirlo un poquito, porque ahorita no está escuchando. No tanto. A ver si alguno de ustedes puede hablar, por favor, para probar el sonido acá en la sala. Hola, hola. Juan, hola. Ay, bájale un poquito la silla, porque ya viste que te ves como que... Sí, por eso puse. Es que se ve así apenas, o se ve tu cabeza. Ay, ya no va a caer. No hay manera, ya probas. No. Ay, pero ¿cómo estás de elegante? Claro, y por eso queremos que se vea. Ah, sí se ve. Sí, toca no moverme mucho. Ajá, exacto. Te ves mejor así. Bueno, adelante, pues. ¿Ya lo vinculas? Ya está en vivo, ya estamos grabando. Entonces, bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todas las presentes, a quienes nos acompañan de manera presencial y a quienes nos ven en este momento y nos verán a través de la transmisión que estamos realizando en Facebook. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas y nuestro invitado, quienes estarán con nosotros hoy participando en la conversación y que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Entonces, le damos en primer lugar la bienvenida a Pamela Fuentes. Ella es historiadora, tiene una maestría en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Historia por la Universidad de York en Toronto. Es editora de New Books Network en español. También nos acompaña Paula de la Cruz Fernández, quien es historiadora, tiene una maestría en Antropología por la Universidad de Granada y un doctorado en Historia por la Universidad Internacional de la Florida. Es editora, junto con Pamela, de New Books Network en español. Por otro lado, saludamos también a Jimena Perry, quien es antropóloga, cuenta con una maestría en Antropología por la Universidad de Cambridge y un doctorado en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad de Iona en Nueva York y forma parte de la International Federation for Public History. Desde la Ciudad de México nos acompaña Becca Duncan. Ella es historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana y ha desarrollado su carrera profesional en torno a la investigación y la divulgación cultural. Es conductora de televisión, columnista y tiene un canal de YouTube dedicado precisamente a la divulgación de la historia y de la historia del arte y a temas culturales en general. Finalmente, saludamos hasta Bogotá a Felipe Arias Escobar, quien es historiador y cuenta con una maestría en Historia por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Felipe se ha desempeñado laboralmente como profesor, investigador y divulgador en diversos proyectos para radio y televisión. Pues bienvenidos y bienvenidas a esta mesa de diálogo en la cual conversaremos respecto a un tema que cada vez toma más relevancia en la discusión pública y es la divulgación del conocimiento histórico. La directora del instituto, la doctora Diana, mencionaba ayer durante la inauguración de estas jornadas la importancia que tiene esta pregunta para nuestro oficio, pero sobre todo para la retribución social que tenemos las comunidades científicas y académicas. Muy bien, un poco en términos logísticos, primero hablaremos específicamente sobre los proyectos de divulgación de quienes forman parte ustedes, nuestras invitadas y nuestro invitado, los cuales pues son ejemplos sólidos de cómo relacionar la investigación histórica con la divulgación. Luego trataremos de resolver algunos cuestionamientos en torno a cómo, en términos prácticos, se pueden desarrollar proyectos como estos. Y finalmente habrá un espacio para las preguntas, tanto de aquí del público, pero aprovecho para decirle a las personas que nos puedan estar viendo en Facebook que pueden dejar sus preguntas también en los comentarios de la transmisión para ser leídos y resueltos acá durante la sesión en vivo.
Antes de pasar a la primera pregunta para iniciar la conversación, quisiera hacer una aclaración frente a dos términos que podrían parecer sinónimos, pero que desde hace algunos meses, sobre todo aquí en México, se ha venido discutiendo sobre qué los diferencia. Y esto un poco por las dinámicas administrativas de las instituciones científicas y académicas, y es el de la divulgación y la difusión. Estos dos términos que podría pensarse que son muy similares. De acuerdo un poco con los manuales, la diferencia es básicamente que la difusión es lo que tradicionalmente se ha hecho desde pues la academia, desde la ciencia, ¿no? Libros, artículos, e incluso materiales audiovisuales, pero siempre utilizando una terminología científica y dirigidos hacia pares, ¿no? Hacia especialistas en la disciplina. Mientras que la divulgación está, digamos, pensada para difundir, para hacer que los resultados de la investigación científica lleguen a diferentes tipos de público. Entonces, es sobre esto último, sobre la divulgación de la historia, que va a girar en torno a la conversación. También tenemos el concepto de la historia pública, que quizá Jimena nos pueda abundar un poco en su presentación, que está muy relacionada con el de la divulgación, pero que digamos ellos se identifican más con este concepto, que es un poco más de larga data, entonces quisiéramos también un poco introducir ese tema en la conversación. Entonces, ya para no acaparar más la palabra, y para darles la palabra a las invitadas y al invitado, me gustaría pedirles en primer lugar que nos presenten a quienes estamos aquí con ustedes los proyectos de divulgación, ya sean individuales o colectivos de los que ustedes forman parte, ¿no? Un poco cómo surgieron, qué plataformas utilizan y a quiénes están dirigidos. Entonces, en primer lugar, me gustaría darle la palabra a Pamela y a Paula, que pues están un poco representando al proyecto de New Books Network. Entonces voy a compartir la presentación que ellas me hicieron llegar previamente. Y ya se está viendo, entonces, cuando quiera. Voy a empezar yo, si puede ser. Bueno, pues en representación de New Books Network en español, somos Paula de la Cruz Fernández y Pamela Fuentes. Si puedes pasar a la siguiente. Se tarda poco, pero ahí vamos. New Books Network en español es parte, o podríamos decir que la matriz es New Books Network en inglés. New Books Network en inglés es una iniciativa que empezó en 2007 como New Books Network in History y se fundó después, se creó algo como algo más general, no solo para libros de historia, sino para otras disciplinas como New Books Network en 2011. Marshall Poe, quien es además también historiador, fue quien creó esta iniciativa. Para 2020, la New Books Network en inglés contaba con 104 canales. Los canales suelen corresponder a disciplinas, por ejemplo, sociología, historia económica, estudios latinoamericanos, etc. Y ahora mismo, bueno, en 2020 publicó 60 entrevistas a la semana y en total ha publicado más de 9.500 entrevistas. En 2022 llegamos a 5 millones de descargas. Bueno, esto por supuesto fue lo celebramos por todo lo alto y no sé si la siguiente diapositiva tiene cómo está organizado, pero es un proceso muy sencillo por el cual los anfitriones hacen este trabajo de entrevistar a autores de manera hasta ahora voluntaria. Ahora el programa ha podido empezar a pagar a los anfitriones y en realidad ellos son los que eligen el autor, el libro. Contactan con el autor, graban el episodio y nos lo mandan, nosotros editamos. Simple, así es. Tú eliges y nosotros hacemos el trabajo de edición y lo ponemos en todas las plataformas de podcast. Lo puedes escuchar desde cualquier plataforma. No sé si queréis que siga o
doy la palabra a la siguiente persona. ¿Sigo? Todavía tienes tiempo. Pamela, ¿quieres seguir con la siguiente? Sí, solo si regresamos, Pilar, perdón, nada más. Si le das clic donde dice New Books Network en español para mostrarles la página brevemente. Porque, no funciona el link. Ya lo estamos viendo. Bien. Es que yo no lo alcanzo a ver desde aquí. Pero bueno, esa es nuestra página. A diferencia de New Books Network, que ya comentaba Paula, nosotros estamos publicando un promedio de 13 entrevistas a la semana. Las entrevistas tienen una duración entre 45 minutos y 1 hora. Y hemos, en la parte azul, vemos las diferentes categorías en las que nos hemos dividido las entrevistas. El canal más exitoso, debemos decirlo, es el canal de historia. Aún no sabemos si es por una cuestión de formación, que Paula y yo somos historiadoras, o si el interés viene más de allí. Esa es una interrogante que aún tenemos, pero en inglés y en español, los canales más exitosos han sido los de historia. Entonces, esa es la página, que yo sigo sin verla, pero yo confío en que ustedes la están viendo. Esa es nuestra página. Ahí, por ejemplo, en el buscador de la página, pueden poner algunas palabras que les interesen y salen las entrevistas, porque teniendo 200, pues hay varios temas que hemos tenido. Entonces, si podemos volver a la diapositiva ahora. No. ¿Cómo hemos divulgado y contactado con posibles audiencias? Bueno, hemos empezado o hemos tenido la base de New Books Network, pero para el público en español hemos tratado de contactarlos a través de Twitter, de Facebook, de Instagram, para difundir el trabajo que se hace. Por ejemplo, lo que hemos hecho últimamente es poner audiogramas, porque poníamos al principio las portadas de los libros y temíamos que la gente creyera que solo estamos difundiendo el título del libro, que vaya, está bien, qué bueno que se interesen, pero la idea era saber que había entrevistas ahí. Entonces tenemos los audiogramas para llamar la atención y que sea la pista. Paula, si quieres explicar el año que llevamos. Nos quedan 2 minutitos. Vale. Pamela, sigue porque tengo a alguien que está cerrando un árbol justo Bien, mi casa, sigo ¿no? yo. Bien, nosotros comenzamos en julio de 2021 y creemos que ha sido un proyecto bien recibido porque hemos publicado un poquito más de 200 entrevistas hasta el momento. La mayoría sobre historia y sobre Latinoamérica. También hemos tenido la oportunidad de contar con colaboraciones académicas, eso ha sido importante. La Asociación Española de Historia Económica y su podcast Todo Comenzó Ayer, por ejemplo, nos han dado la confianza de que difundamos su proyecto a través de nuestra página. Y también Playbéricos, un canal de presentación de libros de estudios ibéricos, ahora colaboran de forma muy cercana con nosotros. Y la idea de empezar New Books Network en español vino del fundador, que hacer esto un proyecto verdaderamente global y en distintos idiomas. Los anfitriones son sobre todo estudiantes y profesores que son especialistas en su tema y que quieren hacer este diálogo y bueno, obtienes los libros, es el beneficio, tienes el libro y la oportunidad de hablar sobre él. Y bueno, ¿dónde queremos estar? En 3 años quisiéramos abrir más canales de más disciplinas y publicar más entrevistas a la semana. También la idea, al igual que New Books Network, es que esto se convierte en una audioteca de entrevistas. Por ejemplo, ya lo mencionaba Paula, New Books Network en inglés tiene 9,500 entrevistas ya de una década y esa es la idea que queremos hacer para New Books Network en español. No solo historia, sino literatura, estudios culturales, ciencia, tecnología, y que sea este espacio tanto para los anfitriones como para un público amplio. La idea es que si bien el proyecto está centrado en estudiantes y profesores, queremos que más gente lo escuche en el podcast sobre los temas que les interesan. Y bueno, solo 7 minutos, eso sería todo. Muchísimas gracias
por ser tan rigurosas con el tiempo. En realidad quedan muchas preguntas sobre cómo funciona, sobre cómo empezaron, porque, sobre todo en términos como logísticos, ¿no? Que me imagino que habrán parte de los cuestionamientos de quien nos ve, ¿no? De si a alguien le surge una iniciativa similar, ¿cómo puede llegar a hacer que tenga este montaje pues, tan estructurado? Pero muchas gracias entonces por ceñirse al tiempo, y entonces le vamos a dar la palabra en este momento a Beca con esta misma pregunta, ¿no? De tus proyectos, de tu proyecto de divulgación, en qué consiste, cómo ha surgido y cómo lo has venido desarrollando en estos años. Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con los colegas. Bueno, yo la verdad es que, digamos que colaboro en varios proyectos, no todos creados por mí, ¿no? Yo les puedo contar un poco cómo fui llegando a la divulgación. En un principio con un interés personal, porque me fui involucrando o interesando por estos temas desde que yo era estudiante universitaria. Entonces, desde ese momento yo tenía una inquietud por ver de qué manera, pues todo ese conocimiento académico con el que yo estaba conviviendo como estudiante podía llegar a un público más amplio. Me comencé a involucrar en un proyecto de la universidad donde yo estudié, la Universidad Iberoamericana, que es un programa que tiene el Departamento de Historia, que se llama Historia Viva, y es un programa de recorridos por las calles de la Ciudad de México con especialistas, ¿no? Entonces se invitaba un poco a los académicos o a investigadores a salir a la calle y a dar visitas guiadas a público en general. Entonces así es como yo me fui involucrando con la divulgación. Posteriormente ya profesionalmente comencé a trabajar como investigadora, pero como investigadora de manera independiente, para proyectos que también tuvieran una salida para eso que se llama el público en general, ¿no? Que bueno, en realidad son muchos públicos, pero digamos que me empecé a involucrar en proyectos que iban desde libros, exposiciones, proyectos audiovisuales, también colaborando de pronto con instituciones públicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o también con privados, ¿no? Para tratar de hacer pues una serie de proyectos que podían incluso ser, como les decía, desde el audiovisual, involucrarme en la investigación para un guión, o hacer asesoría de guión, o una investigación y curaduría para una exposición que estuviera en algún espacio abierto al público en general. Y ya posteriormente a eso fui invitada a participar en un programa de televisión, que es el que actualmente co-conduzco junto con Héctor de Mauleón. Y bueno, ese es un proyecto que en realidad creó Héctor de Mauleón hace 14 años. El martes, de hecho, antier cumplimos 14 años. Yo de esos 14 he estado 5, o bueno, voy para 5 en enero de 2023 serán 5. Y entonces, bueno, ese es un programa que ya está bastante consolidado, ¿no? Ya tiene a un público, y en realidad se fundó originalmente como un programa un poco como de revista, donde era un programa cultural en un foro, en la televisora para la que trabajamos, ADN 40, con distintos invitados para hablar de temas culturales. Y en algún momento deciden, dado que Héctor de Mauleón es, además de periodista, un cronista de la Ciudad de México, deciden salir a las calles a grabar el programa, ya no en foro, sino en la calle, contando la historia de las calles de la ciudad. Y entonces, bueno, pues eso ha sido muy interesante, porque por un lado está el trabajo que ha hecho Héctor como cronista de la ciudad, a lo que yo complemento la visión desde la historia del arte, pero además invitamos a especialistas en cada uno de los temas, ¿no? Y esos especialistas pueden ser igual gente cercana a la crónica, o pueden ser escritores, ¿no? Más de un perfil literario, o pueden ser académicos, historiadores o de distintas disciplinas, que también estén a través de su investigación generando un conocimiento sobre la historia urbana de la Ciudad de México, y lo pueden compartir a través del programa con el público más amplio. Y ya posteriormente empecé yo a trabajar en un canal de YouTube. El canal de YouTube en un principio era para mí como un espacio donde podía explorar temas que yo no veía que tenían salida en los medios más tradicionales, ¿no? O sea, ya hacía televisión, empecé a colaborar en radio, empecé a colaborar también en prensa escrita, pero de pronto veía que había temas que a mí me interesaban, cuestiones de vida cotidiana, por ejemplo, o de historia del arte, que no había tanto interés digamos, en estos medios tradicionales para explorarlos.
Entonces abrí un canal de YouTube donde empecé a hacer una serie de cápsulas. Las primeras se llamaban Historia de las Cosas, que era como la historia de los objetos que usamos cotidianamente, y otras cápsulas que eran los básicos del arte, que era pues simplemente un ejercicio de historia del arte, de contarte o contarle al público cuáles eran estos artistas famosos que tenías que conocer o ciertas obras de arte, qué hay detrás de ellas. Y con la pandemia hubo ahí un giro, ahí podría decir un poco abonando a esto que nos compartes de la diferencia entre difusión y divulgación. Mi canal se comenzó a convertir en un espacio más de difusión que de divulgación. Digo, quizás después habrá oportunidad de abonar más a estas diferencias, pero ahí lo que comencé a hacer fue a raíz de la pandemia. Bueno, yo tenía ya un cierto público en mi canal de YouTube, que yo sabía que tenían intereses afines a los míos, historia, arte, cultura, libros, y estábamos todos confinados, estábamos todos en casa, y entonces a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué les puedo recomendar que pueden hacer en este momento si les interesan estos temas? Entonces ahí empecé a hacer una labor de revisar todo el material que había en línea, que de pronto se hizo disponible, ¿no? Las colecciones que se abrieron de manera digital, exposiciones en línea, series, ¿no? ¿Qué documentales había? ¿Qué libros les podían resultar interesantes de las novedades editoriales? Y es un trabajo que he continuado haciendo, ¿no? Tratar de hacer este vínculo entre las instituciones, las editoriales, los especialistas, los académicos que están haciendo proyectos interesantes y difundirlos entre un público más amplio. Ok, Beca, muchas gracias. Realmente los dos proyectos que nos han presentado pues nos traen a colación dos plataformas que sin lugar a dudas hoy en día todos tenemos relación con ellas, que son los podcasts y un canal de YouTube, pero que no es tan sencillo como decir, no, voy a hacer un podcast o voy a montar mi canal de YouTube, porque eso requiere mucho trabajo, mucha disciplina y todo lo que hay detrás de la divulgación justamente son muchísimos días y muchísimos libros y mucho tiempo para preparar este tipo de plataformas. Entonces me parece que esto aporta mucho justamente a este tipo de nociones, ¿no? Divulgar cómo y a través de qué plataforma, ¿no? Entonces, pues sí, te agradezco mucho, Beca, que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia, porque además todos esos materiales que ustedes están produciendo, de esto pues va a haber una pregunta más adelante, son materiales que quedan en Internet y que sin lugar a dudas sirven sobre todo para, por ejemplo, la enseñanza de la historia en niveles básico, medio o incluso universitario. Son materiales que los profesores y las profesoras pueden utilizar en sus propias clases. Incluso, por ejemplo, Felipe a lo mejor nos puede contar que él tiene, de hecho, carpetas de Drive, a veces lo veo que comparte específicamente pensando en la enseñanza de la historia. Entonces, pues todo esto es un conjunto de perspectivas y de aristas que es importante tener en cuenta cuando hablamos de divulgación de la investigación histórica. Le voy a dar en este momento entonces la palabra a Jimena para que por favor nos presente su proyecto. Muchas gracias. Primero, Pilar, muchas gracias por invitarme y a la UABC por este espacio. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y además conocerlos. Como dijo Pilar al principio, yo soy historiadora pública. Eso es lo que quiere decir, pues la historia pública a grandes rasgos, aunque pues tiene una historia que podemos rastrear desde 1960, que no voy a decir aquí, pero a grandes rasgos es hacer el conocimiento histórico accesible a cualquier tipo de público, sin distinguir si son especialistas o no. Entonces yo lo que siento y lo que he visto es que mucha gente hace historia pública sin ni siquiera darse cuenta. Yo vengo del mundo de los museos, he sido curadora varias veces y cuando uno hace ese ejercicio de curar o pues ensamblar una exposición, lo que uno quiere es eso, que el mensaje les llegue a cualquier tipo de público no especialista. En el proyecto que yo manejo, del cual les voy a hablar un momento, he tenido precisamente ese problema. Me ha costado mucho trabajo que los historiadores o mis invitados entiendan que no hablen en términos académicos, sino que hablen para el público general. A veces lo logro, muchas veces no lo logro. Desde 2018 soy coordinadora del proyecto que está, el logo que ven detrás, es Explorers, pertenece a la Federación Internacional de Historia Pública. Este proyecto empezó de una forma muy casual. Empezó siendo un boletín electrónico que recogía noticias de historia pública del mundo, especialmente la federación tiene su oficina, digamos, su sede en Luxemburgo, y querían que fuera sobre
Europa y América Latina. No querían Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una asociación muy grande de historia pública que hace sus propias cosas. Entonces querían además como empezar a divulgar cosas de América Latina y por eso entro yo ahí. Yo también soy colombiana. Entonces, ese boletín dejó de funcionar, no funcionó después de un tiempo. Entonces, para que el proyecto no muriera, decidimos empezar a hacer eventos mensuales. Y ese proyecto ha funcionado bastante bien. Empezamos en 2020 con un evento sobre Ecuador y precisamente ayer, como, no sé, coincidencia del destino, como lo quieran llamar, tuvimos un evento también sobre Ecuador, después como de 2 años, de septiembre a septiembre, que fue como algo simbólico. Este proyecto empezó, pues lo empecé yo realmente, la federación me dijo más o menos haga lo que quiera, entonces yo empecé a invitar personas que nos hablaran sobre todo como de archivos, de bibliotecas, de museos, y empecé como a buscar personas. Como soy colombiana, al principio era mucho sobre Colombia, entonces empecé a expandirme a otras partes del mundo y de una forma como muy gratificante para mí, bueno, y para la federación, el proyecto ha tomado vuelo y ahora es más o menos reconocido. El logo que ustedes ven, que les mostré, lo hicieron unos estudiantes que trabajaron conmigo el semestre pasado, 3 estudiantes de una universidad en Australia. Hicieron una pasantía conmigo y ellos y siguen trabajando conmigo porque les gustó el proyecto y ellos están ayudando a que el proyecto esté más presente en redes sociales. Al principio yo no contemplé la posibilidad de redes sociales porque me cuesta un poco de trabajo, la verdad, pero ahora estamos en Facebook, en YouTube y la semana pasada abrí una cuenta de Twitter y en Instagram. Y eso nos ha ayudado mucho a llegar como a diversos públicos. Yo lo que me he dado cuenta a medida que he estado realizando el proyecto es que me interesa mucho a mí poder llegar a audiencias jóvenes, sobre todo a estudiantes. He hecho como algunos llamados, como algunos no sé, convocatorias, perdón, y me he dado cuenta que muchos estudiantes responden. Entonces, en este momento estoy en conversaciones con una estudiante de Polonia para que se cree una especie de explorers o exploradores también de la federación, pero solamente dedicada a estudiantes, en las cuales yo ya, digamos, paso a ser parte del paisaje, pero que sea una parte del proyecto Explorers. Como les digo, empezamos a hacer eventos mensuales, pero ha tomado tanto vuelo que este mes tengo 2 eventos y el mes entrante tengo 3. Pero como soy sola, pues me ha tocado decirle a mucha gente pues que no. Y nos toca hacer de a uno mensuales porque, como dice Pilar, requiere mucho trabajo. No, cuando yo empecé no pensé que significara tanto trabajo, pero ahora se han sistematizado algunas cosas, por ejemplo, el logo, todos los videos quedan grabados y se suben al canal de la federación, que es un Vimeo channel, ahorita les paso el logo, y lo que me he dado cuenta, como es en diversas partes del mundo, muchas personas que no pueden atender los eventos en vivo, después van y buscan el video, y eso me ha llamado mucho la atención. Yo pensé que nadie los iba a consultar, pero resulta que sí, y ahora después de los videos la gente me pregunta, ¿y el video? ¿Y va a quedar grabado? Entonces, eso me ha parecido como muy interesante. Otra cosa interesante es que los he hecho yo en inglés y en español. Antes Explorers era solamente una plataforma que trabajaba en inglés, pero apenas empecé yo, lo ha abierto a español. Entonces, ahora tenemos también como una arista que se llama Explorers en español, y en América Latina ha funcionado bastante bien, y generalmente las presentaciones que hacemos de América Latina son como las más exitosas, son como las que más les gustan a las personas. Pero siento esa tensión entre difusión y divulgación todo el tiempo. Yo siempre le explico a mis invitados, por favor, no usen conceptos muy teóricos, o si los van a usar, sean lo más claro posibles, pero todavía siento que hay una rigidez en los historiadores un poco más tradicionales para llegar a ese tipo de lenguaje. Eso es lo que estamos tratando de hacer desde la federación, que esto sea lo más amigable posible, y también por eso el formato que usamos no es de clase, es un conversatorio o una mesa redonda, y yo siempre le digo a las personas, no es una clase magistral, trate de incorporar otros elementos, y lo que ha funcionado bastante bien hasta ahora es que me dicen, bueno, que yo los entreviste. Y como yo tengo
antecedentes de antropóloga, pues eso a mí me gusta mucho, la verdad. Entonces, las entrevistas funcionan bastante bien y el proyecto ahí va, ha funcionado bastante. Nos han publicado ya 3 eventos en revistas internacionales y en algunos periódicos de Colombia. Está tomando un vuelo que me parece interesante y por eso también agradezco mucho este espacio, pues para que lo conozcan, me puedan dar sus opiniones y además para invitarlos también a que hagan un evento conmigo. Gracias, Pilar. Claro que sí, gracias Jimena por la invitación y por compartir con nosotros esto. Me llama mucho la atención esto que dices de que en América Latina tiene buena recepción el proyecto, porque efectivamente estamos ávidos de este tipo de iniciativas, estamos ávidos de ver por dónde entrarle y cómo conocer un poco esto, y justamente esto de que ya no se nos... que si nos dicen, bueno, vamos a participar en uno de estos espacios, no es como que vayamos a dar una conferencia magistral, sino que vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar otro tipo de lenguaje y digamos, es un lenguaje diferente y es un ejercicio diferente. Aquí en el chat nos preguntan que las redes sociales de la federación, entonces al final, si quieren o sea, lo comentan un poco de cuáles son sus redes sociales, de cómo los encuentran en Twitter y etcétera. Y de todas maneras lo dejamos en los comentarios de la transmisión de Facebook para que sigamos haciendo entonces comunidad. Y bueno, por último le doy la palabra a Felipe en esta primera ronda. Bueno, muchísimas gracias, profesora Pilar. Bueno, si nos ponemos en modo Brodel, habría que empezar por la larga duración. La larga duración es que fui hace muchos años alumno de la profesora Jimena en la Universidad Javeriana. No vamos a decir el año, profe, ¿no? Y también vengo de esa maravillosa escuela que ha sido la Universidad Iberoamericana, vinculada precisamente a esos esfuerzos de conectar el quehacer historiográfico con las necesidades, los lenguajes y las inquietudes que puede tener un público que está por fuera de los espacios, digamos, convencionales nuestros de producción. Y claro, eso no es algo que sea necesariamente nuevo, ni necesariamente ajeno a la práctica convencional del quehacer historiográfico. Finalmente, uno de los espacios primarios de producción de conocimiento histórico son las universidades. Y la universidad es un ámbito diverso, compuesto en su gran mayoría por hombres y mujeres jóvenes que nos permiten y nos han permitido siempre herramientas para establecer esas conexiones. A veces no lo percibimos, pero pues muchas veces en nuestro propio quehacer profesional pues nos vemos abocados a esa apertura. Uno finalmente tiene un insumo de trabajo que es el conocimiento adquirido, las destrezas metodológicas, la posibilidad de entender desde una perspectiva particular qué es el conocimiento del pasado, la dinámica de las sociedades, el contexto que nos rodea. Y en la medida en que todo tiene una relación con el pasado, que todo es susceptible de ser estudiado desde la investigación histórica, desde la formación de conocimiento histórico, tal como nos decían en el pregrado, pues es posible desde de entrada construir esos lenguajes, no como una sustitución de ninguna manera, faltaba más, sino como una parte del engranaje, de una cadena de producción de ese conocimiento. En mi caso, digamos, es algo que yo empecé a percibir de una manera consciente, podría yo decir, más por cuestiones empíricas y por cuestiones de azar. Yo me quedo sin trabajo en el año 2016, luego pues de durante un periodo de varios años como docente, pero pues al mismo tiempo yo tenía digamos, una carrera paralela en el periodismo cultural, con un ejercicio que hacíamos precisamente con gente de la Universidad Iberoamericana, de un espacio maravilloso y ejemplo mundial de medios de comunicación universitarios como es Ibero 90.9. A partir de ese ejercicio, pues ya tenía yo, digamos, una experiencia alrededor de procesos de divulgación en redes sociales
y de pensar, bueno, tenemos el tiempo, tenemos la disposición, ¿por qué no aprovechar eso para hacer de esas redes sociales que hemos construido espacios, ya no para lo que hacía yo hasta ese momento, que era el periodismo musical, sino la divulgación de conocimiento histórico a través de las redes sociales, y particularmente Twitter fue el espacio en el que nos dimos esa tarea. Al mismo tiempo, pues yo empecé a desarrollar proyectos de gestión de patrimonio cultural. Yo hago parte de un equipo desde hace ya varios años de visitas guiadas al Capitolio Nacional, donde ya había pues un proceso, digamos, de esa gestión de patrimonio. Estuve un par de años en una entidad maravillosa, que es el Instituto Caro y Cuervo, que es una entidad en Colombia que se dedica a la investigación del patrimonio lingüístico y literario del país, y que pues se dedica también a divulgar un patrimonio, digamos, museológico que conserva. En ese caso, pues ya había ahí una experiencia complementaria, lo cual finalmente me llevó al proyecto donde estoy desde hace 4 años, que es Señal Memoria. Señal Memoria es una estrategia que tienen los medios públicos de Colombia, que está ligada, digamos, a la salvaguarda del patrimonio que conserva la televisión pública, del archivo de la radio pública y de los archivos de la televisión pública. Es un proyecto formado muy recientemente, en el año 2015, y que en el año 2018 planteó la necesidad de convertirse adicionalmente en un espacio de divulgación histórica. Traducción, me gané la lotería en ese sentido, porque ya lo que era más, digamos, un ejercicio complementario a mis, digamos, quehaceres en redes sociales, a mi quehacer, digamos, laboral en redes sociales, se convirtió en mi trabajo. Y eso me ha permitido tener, pues, estar metido, para decirlo en términos más claros, estar metido permanentemente en redes sociales, haciendo el ejercicio, claramente, de transmitir ese conocimiento histórico que investigamos y que divulgamos a través de los archivos. Entonces, pues ese es como parte del proyecto, y del cual no solamente hago yo parte, sino que tenemos un equipo pues muy grande de historiadores, algunos que se dedican a la catalogación de este material, otros que nos dedicamos a la investigación, pero que a grandes rasgos también nos dedicamos a hacer un montón de tareas complementarias, y nos ha tocado en ese sentido aprender y hacer de todo. Digamos, en mi caso, yo he sido desde asesor histórico para series y para documentales producidos por la televisión pública. Hemos tenido que hacer locución para podcast, por ejemplo, que hacemos con la gente de Radio Nacional. Eventualmente nos entrevistan para notas que hacen los noticieros, tanto de la radio como de la televisión, e incluso nos ha tocado presentar eventos, o sea, presentar las transmisiones del Bicentenario de la Independencia. Y pues es un ejercicio en el sentido muy rico también, ante todo, sí, se transmite un conocimiento, pero de cierta manera también se aprende de otras áreas, y es un trabajo de enriquecimiento personal y profesional también muy grande en ese sentido. Claro. Sí, muchas gracias, Felipe. Justamente frente a esto que mencionas, un poco de el bagaje que se tiene con la formación, pero la diversidad de aprendizajes que se necesitan para entrarle a esto, la tecnología, la comunicación, me gustaría preguntarles un poco justamente esta demanda sobre la necesidad de divulgar más el conocimiento histórico que se presenta desde hace varias décadas, pero sobre todo a partir de la emergencia de las redes sociales. Un poco, ¿qué implicaciones tiene esta demanda social en el quehacer, en el oficio de los y las historiadoras, y en la formación justamente también de historiadores? Sobre todo, por ejemplo, ¿cuáles habilidades o competencias concretas habría que desarrollar para tomarse más en serio este trabajo, esta tarea? Frente a esta pregunta, quisiera darle la palabra primero a Beca. Hola, sí, claro. Bueno, lo que a mí creo que me parece interesante es precisamente que se esté dando esta necesidad de ver las redes sociales como un espacio para la divulgación, ¿no? O sea, creo que eso es algo que hay que celebrar.
sé que hay de pronto algunos colegas que ven esto como con una cierta preocupación, ¿no? Pero creo que definitivamente es algo que hay que fomentar y que creo que puede ser muy útil, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo que lo que se necesitaría es empezar a pensar de qué manera formamos también a los historiadores, como lo planteabas en tu pregunta, para entender, por un lado, los lenguajes y las formas de las redes sociales, los formatos, todo esto, para que, digamos, no tengan que llegar a hacerlo como creo que a muchos de nosotros nos ha tocado, que es pues básicamente aprender sobre la marcha, ¿no? Y entonces creo que seguramente los colegas de la mesa estarán de acuerdo conmigo. Lo que muchas veces sucede es que uno tiene esta inquietud de querer divulgar, de querer llevar todo este conocimiento a un público más amplio y pues de pronto uno se avienta y a ver qué pasa y hay mucha experimentación, ¿no? De pronto no contamos con las herramientas técnicas, por otro lado también vamos viendo de una manera muy intuitiva qué funciona, qué no funciona, ¿no? De qué manera puedo redactar mejor para Twitter, como mencionaba hace un momento Felipe, ¿no? Está este tema de que pues uno va viendo cómo funciona o cómo reacciona el público en cada una de estas cosas. Entonces, creo que ¿qué implicaciones tendría para la formación? Es sí empezar a pensar en que a los historiadores del arte, y lo ampliaría en general a las humanidades, creo que lo mismo aplica para antropólogos, arqueólogos, etcétera, es que sí pueda haber una especie de formación más práctica en estos casos, o en este sentido. Pero habiendo dicho esto, creo que también hay que decir que la realidad, ¿no? nos pone frente digamos, que no es tan difícil al final, ¿no? O sea, lo que te das cuenta cuando empiezas a hacerlo es que esas herramientas prácticas se pueden aprender fácilmente. O sea, si yo les cuento un poco mi experiencia haciendo mi canal de YouTube, eso es algo que hago con mi pareja, que también es historiador, y él ha aprendido a utilizar las cámaras y los micrófonos y a encontrar qué software es el mejor para transmitir en vivo, un poco viendo tutoriales en línea, leyendo reseñas en páginas web, o sea, también tenemos esa capacidad, creo, de que, bueno, lo técnico lo vas aprendiendo y no pasa nada. A veces es más difícil que la gente aprenda las herramientas teóricas que aprendemos y que nos sirven mucho para generar un buen contenido de divulgación que aprender a usar una cámara, ¿no? O sea, creo que también, por otro lado, yo diría que si bien creo que las universidades tienen que empezar a enfocar la enseñanza a este tipo de temas prácticos, también me parece que es muy importante pensar que todo ese pensamiento crítico que tenemos quienes estudiamos historia del arte, nos da una visión sobre las cosas que enriquece muchísimo el tipo de contenido que podemos ofrecer al público que otros que quizá vienen de un ámbito más vinculado a la comunicación, ¿no? Creo que ahí es donde puede ser una gran aportación la enseñanza que nos dan a nosotros en nuestra formación académica. Entonces, para mí serían un poco esas implicaciones. Creo que sí habría que pensar en una formación donde se incorporen todo este tipo de cosas, pero sin perder de vista que al final lo que la gente busca es un contenido de valor, es un contenido que tenga una cierta profundidad, y eso también es muy importante. Y ya nada más para concluir, creo que dentro de la parte de la formación también creo que es muy importante que se le dé a los historiadores herramientas también metodológicas. O sea, no solo es el que tú sepas usar una cámara o que entiendas cómo escribir un guión. Creo que también es muy importante empezar a plantear metodologías para la divulgación, ¿no? Que creo que es donde quizá ha faltado mucho, porque de nuevo todo o casi todo se ha hecho como a prueba y error, ¿no? Claro. Sí, muchísimas gracias, Beca. Justamente la experiencia que ustedes ya tienen y que justamente empezaron un poco por iniciativa propia, por circunstancias de la vida, un poco de ensayo y error, pues nos muestra justamente el resultado de lo que nos estás diciendo, que me parece fascinante, y es como, no hay que perderla, no hay que perder de vista las fortalezas que tiene la formación. Digamos, eso es como lo esencial, y lo demás se puede adquirir, ¿no? Un poco
Ojalá no por el camino, sino irlo adquiriendo antes de emprender estos proyectos. Muchas gracias, Beca. Le quiero dar la palabra a Jimena, por favor. Sí, gracias, Pilar. Pues yo estoy básicamente de acuerdo con todo lo que dijo Beca, porque me parece que pues todos aquí empezamos así como también por ensayo y error. Yo soy profesora, enseño bastante, tengo una carga académica grande y lo que me he dado cuenta con los estudiantes es que hay que enseñarles también, mejor dicho, uno tiene que aprender primero cómo a comunicarse mejor. Los historiadores, digamos, más tradicionales, por decirlo de alguna manera, no son buenos comunicadores. Entonces me parece que hay como que también como que hacer un ejercicio de humildad, si ustedes quieren, y tratar de llegarle al público joven de ahora de maneras que ellos puedan entender. Eso también me lo han enseñado los pasantes con los que estoy trabajando de Australia, porque ellos toman los videos que salen de los eventos que yo hago y les hacen como una especie de reingeniería y los parten y hacen clips y hacen una cantidad de cosas que les llegan más a la gente joven que en vez de una conferencia, digamos, de hora y media que puede ser bastante aburrida. Entonces, eso me parece que es algo que los historiadores también tenemos que aprender para también poderlo enseñar, como a usar el lenguaje de unas formas más efectivas, si quieren, y de pronto también un poco más actuales. Y otra cosa que también hemos pensado desde la historia pública, que los antropólogos ya habían pensado desde 1970 más o menos, es el concepto de autoridad compartida. Los historiadores también, pues no solamente los historiadores, digamos, los científicos sociales un poco más tradicionales, digamos, o los de una generación, digamos, más arriba de la mía, siempre se había hablado como de autoridad y como lo que, quien tiene el conocimiento y que, pues, como una especie de halo alrededor de las personas que enseñan o hacen algún tipo de ejercicio en las ciencias sociales, y ahora nos hemos dado cuenta que precisamente el trabajo de los historiadores públicos, de los antropólogos, proviene de las personas con las que uno trabaja, con las personas con las que uno entrevista, con las que uno hace proyectos, y eso también hay que reconocerlo y como entender que el conocimiento que uno enseña viene es de ellos, no es de uno. Uno simplemente lo está poniendo a disposición de los demás. En ese sentido, también podemos hablar de eso si quieren las preguntas. El concepto de autoridad compartida me parece un buen punto para empezar a discutir eso, porque tampoco es suficiente. No es que yo comparto la autoridad, por ejemplo, con una comunidad que habla sobre historia oral, la historia es de ellos, yo simplemente soy un vehículo, entonces compartida, pues no tanto, es de ellos, sigue siendo conocimiento de ellos. Entonces también creo que es importante enseñarle a los estudiantes también como ética, si ustedes quieren, cuando se hacen historias orales o cuando se habla de entrevistas. Me parece también que en ese sentido, ya para terminar, las humanidades digitales están cumpliendo un papel supremamente importante hoy en día, porque los estudiantes están aprendiendo diversas formas de poner a disposición de un público más general lo que han aprendido. Hay muchos softwares muy sofisticados que yo hasta ahora estoy conociendo, pero hay muchas plataformas. Por ejemplo, hay una para hacer exposiciones virtuales que se llama Omeca, que ya lleva un tiempo, pues ya lleva un tiempo funcionando, pero que yo hasta ahora estoy aprendiendo. Yo creo que las humanidades digitales están proporcionando una cantidad de escenarios y formas de comunicación que también nos toca enseñar a los estudiantes, pero insisto en que debemos ser humildes y aprenderlo nosotros bien primero y no seguir con el discurso de autoridad y conocimiento, pues que ya no se usa en ciencias sociales. Gracias. Muchas gracias, Jimena, por tu reflexión muy honesta y muy necesaria también, porque a veces es como que sí falta, pues, desprendernos un poco, ¿no? Soltar. Entonces, Felipe, por favor. Bueno, sí, la importancia, recapitulando, de reconocerse como parte de un ejercicio de construcción colectiva. Y ese reconocimiento pienso yo que también tiene que partir de un principio de la comunidad académica. Aquí no es hacerle de ninguna manera mala prensa a la divulgación, sino que no todo profesional está obligado. Hay cuestiones y hay motivaciones, hay vocaciones, hay momentos de la carrera profesional que eventualmente lo llevan a uno a ese ejercicio, pero pues
y precisamente no todo el mundo está llamado a hacerlo, porque se necesita también quienes estén haciendo parte de otros procesos de ese ejercicio. Y eso es muy importante, y eso hay que reconocerlo y hay que visibilizarlo también desde la divulgación. Quien está haciendo el trabajo paciente desde el archivo, fuera de los reflectores, fuera de esas, digamos, necesidades, de esas dependencias coyunturales que eventualmente no tiene el investigador que está en el archivo o que está en otro tipo de espacios académicos. Y eso en ese sentido es muy importante. Por supuesto, reconociendo también esos valores que tiene muchas veces la divulgación. Y la divulgación como referente que le permite al oyente lego, al grueso del público, reconocer también que existe la disciplina histórica. Que ese es también un tema recurrente con el que a veces uno se encuentra. O sea, mucha gente asume que el conocimiento histórico es una cosa que se da silvestre, que es como si estuviera en el aire y que simplemente se recoge ya, exacto, como quien va al bosque y baja unas ramas de eucalipto, ¿no? Y pues la necesidad también de identificar que existe ese trabajo y de no establecer, a veces nos desconectamos mucho en ese sentido. Un ejemplo clásico, digamos, que teníamos en nuestra formación en el pregrado en Colombia, que fue una época en la que coincidió con la popularidad que en ese momento empezó a tener Diana Uribe. Que Diana Uribe se terminó convirtiendo como en el referente de lo que para la gente en Colombia es un historiador, en este caso una historiadora. Entonces uno decía, pero es que todo el mundo, todo el mundo hablando de Diana Uribe, y no salen de ahí, no salen de otra, pero es que ella no investiga. No, pues es que ella no investiga, ella precisamente divulga. Y el valor que tiene muchas veces esa experiencia que motiva a jóvenes que ingresan al pregrado a formarse como profesionales. Y los muchachos y muchachas que uno se encuentra que llegan a estudiar historia y porque su referente es esa persona que vieron en medios de comunicación, que conocieron a través de esas instancias de quienes precisamente están por fuera de los límites disciplinares. Uno no conoce chicos o chicas que lleguen al primer semestre de pregrado a decir, es que yo quiero estudiar historia porque yo cuando estaba en el colegio leía Hayden White. Seguramente deben existir, deben ser unos odiosos, pero pues no es un caso, no es un caso generalizado. Precisamente porque esa labor también de visibilización parte de ese principio. Claro, la importancia de que no nos quedemos solamente en el referente, en la persona que está allí, en una red, llámese una red social, llámese un documental, llámese un programa de televisión, sino que esa persona también sea capaz de transmitir que hay unas fuentes, que hay una producción precedente y que hay unos nombres de personas que han construido colectivamente ese conocimiento, incluso dentro de disciplinas que van más allá de la historia. Exacto. Sí, muchas gracias, Felipe, porque incluso es importante recalcar este trabajo previo que se hace desde la investigación, que yo he visto que hace parte mucho de de las conversaciones que tú tienes en Twitter, y es la importancia de reconocer el trabajo de los investigadores y de las investigadoras, de no apropiarse el trabajo sin reconocer de quién es y divulgarlo un poco para conseguir likes, etcétera, que eso también es otro problema, que no todo es miel sobre hojuelas, por supuesto, no solamente como todo lo que se necesita, todo el tiempo que tiene, sino todas las implicaciones que tiene justamente abrirse a un gran público, ¿no? En cuentas de Twitter como la tuya, que tiene tantos seguidores, o también la de Beca, que, por cierto, les aviso a quienes nos están siguiendo que Beca se tuvo que retirar, tenía un compromiso que no pudo eludir, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado durante la primera parte de la mesa. Entonces, para terminar esta ronda, le quiero dar la palabra a Pamela. Sí, gracias. Un poco en línea con lo que ya decían, creo que es importante tomar en cuenta que hay herramientas que recibimos en la formación histórica tradicional, a falta de una mejor palabra, que son muy útiles en el trabajo de divulgación, porque que sea trabajo de divulgación no quiere decir que sea menos riguroso que lo
que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, lo que decían las citas, honor a quien honor merece, el trabajo de quien es necesario decirlo, cualquiera que sea el medio de divulgación que escojan, sea escrito o audiovisual o solo audio. También el cotejo de fuentes, o lo que en el inglés le dicen el fact-checking, que lo que estamos diciendo lo hayamos cotejado varias veces. Y también la síntesis, que es algo que aprendemos en los trabajos de fin de curso, de fin de trimestre, cómo poner una idea muy clara y sintetizarla. Esas son herramientas que podemos tener en las carreras de historia y aplicarlas. En cuanto a otras competencias que quizás sería bueno, desde mi perspectiva o desde mi propia experiencia, yo me di cuenta ya que grababa los podcasts que me hacía un poco de falta de dicción. Entonces he estado haciendo ejercicios, ¿no? Me he fijado o me he vuelto más consciente de cómo abrir la boca, cómo terminar las palabras y también improvisación, porque a veces tienes el guión para la entrevista, en el caso de los podcasts que hacemos nosotros, y el invitado o la invitada te contestan más rápido de lo que pensabas. Y el tiempo, dices, bueno, es que esta va a ser una entrevista de 15 minutos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aprender a escuchar, que es a veces algo que no hacemos mucho en la academia, a veces escuchamos para contestar, o sea, ya pensando que le vamos a contestar al otro, no, escuchar para ver cómo le hacemos que el otro nos diga más de su trabajo, porque al final lo que decimos en New Books Network es, la estrella es el invitado o la invitada. No los invitamos para debatir sobre su libro, lo que queremos es que nos platiquen todo lo que hicieron. Y por último, pues al final, animarse. Yo quiero aprovechar este espacio. Nosotros tenemos anfitriones o anfitrionas que nos han dicho, oye, puedo participar, pero nunca he hecho un podcast. No, pues bienvenidos, bienvenidas. Esa es la idea. Nosotros les explicamos cómo se hace o la parte que les corresponde y nosotros hacemos la edición de audio. Y hemos tenido buenas experiencias diciendo, oye, ya es el tercero, ya me siento más cómoda. Ah, bien, es como ir aprendiendo también, ¿no? Sí, claro, muchas gracias, Pamela. Justo es como de, voy a hacer un podcast, pero ¿cómo? Es decir, ¿qué necesito? ¿Un celular, un micrófono, algo muy tecnológico? Pero claramente, justamente la página que ustedes nos comparten y que invito al público a que explore, tiene esa posibilidad, ¿no? Como de que si están interesados pueden contactarlas para que sean también parte y sean anfitriones, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias. Y por último, para cerrar esta ronda, le doy la palabra a Paula. Gracias. Bueno, yo solo voy a apuntar, creo que todo lo que ha dicho, todo lo que han dicho los ponentes está está muy acertado y sobre todo, pues más referente a podcast, lo que dice Pamela, ¿no? No nos damos cuenta que desarrollamos muchas habilidades cuando hacemos una carrera y un doctorado. Desarrollamos actividades de organización, de gestión, de comunicarnos con otros académicos. O sea, nosotros somos académicos y al fin y al cabo ya sabemos cómo tenemos que hablar a otros académicos, ¿no? O sea, sabemos las formalidades, entendemos el ambiente en el que ellos se encuentran. Y para mí una razón importante creo es el contexto. O sea, estamos hablando del surgimiento y la expansión del Internet. Pues cuando... Y sobre todo de que hay muchos más historiadores. No hay sitio para todos para ser profesores. Ya está, tenemos que aceptarlo. Y entonces tenemos que irnos con nuestros intereses y con nuestras habilidades y con nuestra especialidad en investigar, pues a hacer otras cosas. No tenemos por qué dar clase. Esa es y podemos seguir investigando, escribiendo y bueno, divulgando. Yo es que creo que tiene una connotación de género esto de difusión, que esa palabra que no me llega a emocionar, pero Okay. pero vamos, ahí lo dejo, está. Ok, muchas gracias, Paula. Pues un poco ya hemos abordado el tema de la siguiente pregunta que está relacionada con ¿cuál es la diferencia principal entre un trabajo de divulgación
y el trabajo que tradicionalmente se hace desde la ciencia, desde la academia, que es el de difusión, es decir, lo que conversaba yo al principio, ¿no? Los artículos, los libros que producen la investigación científica. Ustedes nos han comentado sobre todo el tema del lenguaje, ¿no? Y es como, además de lo práctico que debe ser el lenguaje, no sé si quieran comentarnos un poco qué otra cosa creen que es una diferencia importante como característica del trabajo de divulgación. Entonces, si quieres, Felipe, empezar esta ronda. Bueno, yo pensaría que el trabajo de divulgación en muchos aspectos tiene, yo no sé si ventaja o desventaja, pero sí una característica que yo por lo menos en mi caso le envidio al trabajo académico convencional. En mi caso, que trabajamos con medios de comunicación, hay una gran dependencia de las coyunturas, de efemérides, de la simultaneidad con ciertos eventos, con determinadas situaciones que ocurren y que a veces se depende de el manejo de tiempos en los formatos noticiosos, ¿no? Que uno tiene un trabajo mucho más paciente, mucho más parsimonioso frente a la necesidad que, por ejemplo, tienen los servicios de radio y televisión de que todo tiene que ser para allá. Pues un caso como el que nos pasaba la espada de Bolívar en la posesión del presidente Gustavo Petro. Una cosa que fue absolutamente imprevista, de la que era necesario hablar y producir un artículo al día siguiente. Es un ejemplo en ese sentido. Claro, de todas maneras es algo que nos habla también de una necesidad en la que de diferentes formas es un llamado al trabajo de ambas instancias, la academia convencional y la divulgación, en mi caso, en medios. Y es que las coyunturas despiertan el interés del público general en la historia. Y ese interés, pues hay que tomarlo de diferentes formas. Claro, todavía pienso yo en mi criterio que está pendiente ver cómo se sigue manteniendo vivo ese interés cuando estas coyunturas desaparecen muy rápido. Pues ya hoy nadie habla de la espada de Bolívar. Entonces, pues quien decide, quien tomó en ese momento la decisión de hacer una investigación de mucho más vuelo sobre el contexto de la espada de Bolívar, como sea, llámese el robo del M-19, llámese el objeto, o llámese una discusión también sobre el culto bolivariano en el siglo XXI, pues va a tener la desventaja de que posiblemente no va a tener el interés masivo que sí tuvo un tema como este en ese contexto. Claro, ahí surge también otra respuesta, pienso yo. Sí es importante mantener vivo ese interés, porque finalmente hay una cosa también dentro de la construcción de públicos que tenemos que identificar, y es que no hay un público general. Y hay públicos a los que tenemos que llegar, que es importantísimo, como que hay públicos a los que no tenemos que llegar, que hay públicos que uno piensa que por más desconocimiento que tengan de la disciplina histórica, poseen el privilegio, poseen las herramientas de llegar a ese conocimiento por sí mismos. Uno puede, de muy buena voluntad, hacérselos llegar, pero pues en contextos como el latinoamericano, yo no sé las cifras de México, pero Colombia todavía estamos hablando de un país en el que la mitad de la población no tiene acceso a Internet y la pandemia va a traducirse en unas brechas en el acceso a la educación y en la calidad de la educación que recibieron muchos jóvenes en el país. ¿Hasta qué punto las energías no tienen que estar priorizadas hacia la atención de ese tipo de públicos, y públicos tan notoriamente diferenciados, donde ahí está la necesidad de, digamos, establecer esos segmentos donde más allá de un asunto de mercadeo, es un asunto ético también, pienso yo en ese sentido. Claro, no, tienes toda la razón. Un poco el dar por hecho que porque las cosas están en internet, entonces ya llegaron a todas partes y
pues para quién y para cuántos, ¿no? Como siempre se dice. Me acordaste de una anécdota con lo de la espada de Bolívar, pero mejor no la cuento porque no es el espacio. Entonces le voy a dar la palabra a Pamela. Decía yo. Y sin embargo, voy a seguir un poco con lo que decía Felipe y con lo que decías, Pilar, porque creo que, y vaya, entiendo este asunto de que no todo mundo tiene acceso al Internet, y sin embargo creo que una de las principales diferencias del trabajo de divulgación con el tradicional es justamente el alcance que puede tener. Es decir, lo que está sucediendo ahorita, tengo el gusto de estar en Tijuana a distancia y esto se queda grabado y ahí estará. Los podcasts que nosotros realizamos es otro alcance. Yo he tenido oportunidad de escuchar investigaciones que a veces cuando estamos en la academia y en nuestro tema, sobre todo escribiendo un libro o una tesis, generalmente leemos lo mismo, e incluso nuestros amigos o amigas nos mandan una nota de, ¿ya viste esto que estás estudiando? Es un clásico que nunca falla. Y sin embargo, en los podcasts o en YouTube, en fin, o en Twitter, todos los hilos que se hacen, te dan un momento de asomarte a otro espacio, y creo que eso no es menor. O sea, yo creo que por eso algunos proyectos de divulgación han tenido tanto éxito, porque la gente quiere acercarse y ahora están estos medios. Por ejemplo, habrá quien no tenga una relación tan cercana con las instituciones por 1000 razones, pero sí puede poner YouTube o sí puede escuchar algún programa de radio, dependiendo el medio de divulgación. Y a veces es incluso hasta un asunto de tiempo, ¿no? En lo que vas en el autobús o en el microbús, puedes escuchar algo, puedes descargar, y creo que ese alcance es importante, también sin dejar de lado, por ejemplo, algunas barreras que puede tener el conocimiento académico tradicional, como que si no estás adscrito a una universidad no puedes tener acceso a un artículo, por ejemplo, tienes que pagar $40 o no sé, una cifra alucinante, que los autores y autoras no reciben dinero por ello, ¿no? Que tienen este pago, y sin embargo, a lo mejor en YouTube, en Twitter, tienen acceso a algún conocimiento que necesiten en ese momento. Y creo que otra diferencia importante es lo que ya había dicho Jimena, que no quiero dejar de lado porque me parece importantísimo, y es el lenguaje. Cómo nos comunicamos en ciertos medios académicos, incluso la voz, o cómo interactuamos con nuestros colegas y cómo hacerlo llegar, no sé si suavizarlo es la palabra, pero hacerlo más amigable incluso para todos. Creo que el lenguaje se trabaja de otra manera, se hila de otra forma, y esas son las diferencias que quisiera yo apuntar. Ay, pues muchas gracias, Pamela, porque que justamente hay que tener como todas estas perspectivas, estas variables, y es como justo el Internet no le llega a todo el mundo, pero le llega a mucha gente. Es decir, es como hay que ir siempre balanceando y teniendo estas consideraciones, ¿no? Un poco para eso planteé la siguiente pregunta, pero antes de pasar a ella le quiero dar la palabra a Paula. Gracias. Yo suelo apuntar que lo que yo he aprendido con los podcasts es a desmitificar que el conocimiento académico es solo para los académicos, ¿no? O sea, y voy a poner un ejemplo que es, yo hice una entrevista, yo soy española, y hice una entrevista sobre la sección femenina, que es la organización fascista de mujeres, que se creó unos años antes de comenzar la dictadura, ¿no? La mayoría de las personas de más pues tienen que tener unos 50 años, que yo conozco, mujeres, fueron parte de la sección femenina. Quizás más de forma más cercana o poco, ¿no? Porque ya era la época, el momento de la transición. Pero yo estoy segura de que estas personas no se habrían ido a una universidad, a una librería de universidad para buscar qué era la sección femenina. O sea, para estas personas ya lo saben, ¿no? O sea, ellos saben, bueno, pues sí, eso estaba ahí cuando yo era joven, ¿no? Y iba al instituto y tenía que hacer estas cosas.
Pero hice esta entrevista y yo me acuerdo que yo se lo dije a mis tías y a mi madre y a mí, ¿no? Y le dije, tienes que escuchar esto porque creo que es interesante, os van a o sea, eso que era tan cercano a vosotras, que no sabéis en realidad de dónde viene y que igual os interesa. Bueno, pues eso fue exactamente lo que me dijeron. Me dijeron, no, fue súper interesante porque esta autora obviamente tiene una cantidad de datos en el libro, son 500 hojas, 500 páginas de libro sobre la sección femenina, que es que no sé, que no porque no vaya a interesarles, sino porque la forma también en la que la academia nos hace justificar nuestra investigación, es decir, si no se ha escrito sobre esto, entonces puedes escribir sobre esto. Si hay un espacio en el del que no se ha dicho nada, entonces tú puedes hacerlo. Pero no, o sea, eso no es el impacto social de tu investigación, eso es lo que cuenta. Y bueno, yo creo que a través de los podcasts, que en una hora tienes que contar lo que has investigado durante 10 años, porque es así, pues bueno, es la forma, creo, que les hace llegar a, pues eso, no sé si a un público general, que esa palabra, esos términos también son tan, ¿cómo es? Vague, tan generales bueno, no son muy útiles, pero eso, como bolsillos, ¿no? de audiencias bueno, pues les has abierto un nuevo mundo, porque ahora saben de dónde viene esa organización a la que tuvieron que matricularse y registrarse y que en realidad fue muy importante en su vida, ¿no? Exacto. Sí, de cuántas cosas no nos hemos enterado, quienes escuchamos podcasts como en la vida cotidiana mientras hacemos el quehacer, etcétera, de cuántas cosas no nos hemos enterado que justamente nos tocan como parte de nuestra historia y como parte de nuestra vida. Entonces, justamente en una hora que tienes tiempo de escucharlo mientras conduces o etcétera, vas en el tráfico, por supuesto que de pronto no tienes el tiempo de ir a la biblioteca y sacar el libro y etcétera, pero puedes escuchar el podcast y enterarte de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias y finalmente para cerrar esta ronda le doy la palabra a Jimena. Bueno, gracias, Pilar. Pues yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Quisiera hablar, bueno, las diferencias, yo también creo que el lenguaje es muy importante y también los públicos. Cuando uno escribe un artículo académico, está pensando en una especie especial de personas. Pero cuando uno hace un ejercicio, por ejemplo, como el que yo hago con Explorers, para dirigirse a un público más amplio, tiene que cambiar ese lenguaje y volverlo, digamos, más amigable, más inclusivo, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que hay a veces cortocircuitos, porque para una persona que se mueve en los dos medios, a veces es difícil hacer como ese shift mental, porque para mantenerse en la academia, como es mi caso, pues toca cumplir con ciertos requisitos que son la academia. Entonces, para pasar eso después a algo más, no sé, no quisiera decirla como más accesible, a veces hay comentarios, eso no es historia, las fuentes no son suficientes, eso no tiene el rigor adecuado. No, eso es simplemente un ejercicio de información y me parece que ahí también hay un problema que toca también pues abordarlo y mencionarlo, y era también lo que decía Pamela, hacer un podcast o hacer una entrevista o trabajar en una plataforma digital no significa que no tenga el mismo rigor de un artículo académico, sino que está dicho de otra forma. Y esa otra forma es la que yo encuentro valiosa precisamente para poder llegar a más personas. Yo soy una firme creyente que el conocimiento histórico está ahí para que las personas puedan usarlo, interpretarlo, analizarlo, revalorarlo, hacer lo que quieran con él. No, no es algo por allá que es único y solamente le pertenece a muchos. Entonces, esa tensión la encuentro yo siempre. Desde la federación de la cual hago parte, tenemos siempre ese problema. Siempre hay alguien que dice, no, ustedes no hacen historia. Ustedes hacen otro tipo de ejercicios y las investigaciones que hay detrás de lo que hacemos en la federación, pues son muy complejas y también llevan muchos años. Para poder entrevistar a las personas que yo entrevisto en Explorers, tengo que leerme lo que han escrito, porque entonces, ¿cómo les voy a preguntar algo? Pero si son temas muy complejos, yo no sé, abstractos, tengo que hacer el ejercicio de pasarlo
a un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Entonces me parece que ahí también hay sí, como una tensión que yo creo que se ha disminuido un poco, pero sigue habiendo como la sensación que historia pública no es realmente historia, pero eso, por ejemplo, es un trabajo que han hecho los antropólogos desde siempre cuando hacen trabajo de campo. Entonces, bueno, ahí también hay bastante que discutir. Ok, muchas gracias, Jimena. Pues para la siguiente pregunta que tiene que ver con la enseñanza del pasado, con la relación con la educación, yo les quiero compartir que yo, antes de terminar mi doctorado y de venirme a trabajar aquí al instituto en Tijuana, yo era profesora de un colegio, una prepa, para hacer el símil, rural en Colombia. Entonces, cuando empezó la pandemia, ¿qué hacemos? ¿No? Sí, ¿cómo nos comunicamos con los estudiantes? Y la mayor parte de nosotros, quienes trabajábamos en ese oficio, la herramienta que tuvimos para comunicarnos con nuestros estudiantes fue a través de los materiales que habían sido producidos pre-pandemia y durante pandemia por los divulgadores. Entonces, que encontrábamos en YouTube, que encontrábamos en algunas páginas de instituciones públicas. Entonces, realmente esto es muy valioso y Felipe está hablando, pero quisiera entonces, así como se ha inundado 2 veces el patio. bueno, voy a hacer la pregunta mientras Felipe habla, y es, ¿cuál consideran que debe ser la relación entre los proyectos de divulgación y la enseñanza de la historia? Esta enseñanza que puede ser de secundaria, de prepa o de universidad en general, como de todos los niveles educativos. Entonces, pues, si quieren empezamos por Paula esta vez. ¿Puedo pasar palabra? Porque están aquí otra vez. No, Ok. no voy. Ok, entonces Pamela. Sí, yo la tomo por el equipo New Books Network. Claro, esto no quiere decir que sea lo que Paula piensa, pero voy a bajar ese balón. Bueno, creo que la relación tiene que ser complementaria y respetuosa, que es algo que ya hemos establecido. Finalmente, la divulgación está allí no como una tarea menor, sino como una herramienta, me parece. Cuando hemos pensado quién es el público, cómo podría servir en términos académicos, digamos, los podcasts. Yo siempre pienso, por ejemplo, en los estudiantes latinoamericanos que estén haciendo el doctorado en Estados Unidos, por ejemplo, que tenemos que hacer esta cosa terrible o no, me falta la palabra, que son los comprehensive exams, que te tienes que leer 100 libros de una disciplina y 100. Bueno, creo que, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros hacemos es el libro allí en una hora lo escuchas, tomas notas, e incluso yo creo que sirve no solo para la historia, sino pensar en la historia como algo interdisciplinario. Cuando escuchaba las formaciones de cada uno de los que estamos en la mesa, creo que hemos tocado alguna disciplina de una u otra forma. Y si bien los estudios históricos que existen son valiosos, también hay que escuchar cómo se han utilizado ciertas categorías en otras disciplinas. Y creo que a veces la divulgación nos da ese punto de entrada. Hace rato cuando comentábamos, por ejemplo, de los podcasts, a veces no es que no tengamos el tiempo de leer un libro, sino que ya lo escuchamos y quizá esa sea la puerta de entrada para que vayas a sacar el libro a la biblioteca o para que lo compres. Entonces, verlo como algo complementario. En la enseñanza de la historia ya sé que se utilice como alguna fuente o, por ejemplo, como una tarea, ¿no? En los estudiantes de preparatoria o de licenciatura, cuando hablábamos hace rato de las habilidades que se tendrían que tener, quizá, insisto, yo pienso en los podcasts o en alguna entrevista a algún académico, académica de otro tipo, o hilos de Twitter, en fin, como poner esto en un trabajo final o de medio semestre, y creo que es importante y que es un asunto de formación hasta de los profesores y profesoras, que ya lo mencionaban hace rato. Esto es colectivo. Nosotros aprendemos de los estudiantes y los estudiantes de nosotros, y creo que los proyectos de divulgación y de difusión pueden crear esta sincronía un poco más horizontal en el salón de clases, y creo que eso puede ser ver todos estos proyectos como herramientas amables para el salón de clases, no como ninguna competencia, y viceversa, los artículos muy serios
como herramientas, es decir, son complementarios y tienen que ser respetuosas siempre, me parece. Y creo que Paula, tú, Sí, no es que quite el trabajo de Pilar, pero Paula. Parece que están un poco, que se han parado. No, solo apuntar un par de cosas. Para mí, si yo estuviese dando clase más bien para graduados, yo utilizaría New Books Network o un podcast para explicar la tarea de networking. O sea, bueno, puedes ir a congresos y demás, pero de esta manera te estás poniendo en contacto con el historiador directamente o con el experto y es muy útil. En cuanto a historia, yo siempre pregunto a las personas que invito al podcast a que me cuenten pues sobre sus métodos, pero también sobre los obstáculos, ¿no? Y sobre el camino que le ha llevado a escribir ese libro. Me parece que es una muy buena forma de llegar a esa parte personal de ejercer como historiador o de ejercer como académico y de escribir un libro. Que bueno, pues es parte de la vida de muchas personas, ¿no? O sea, escribir un libro te puede llevar años y bueno, saber qué te ha llevado a eso, cómo terminaste con una editorial y no con otra, cuáles fueron los problemas que tuviste. Bueno, creo que eso puede pues informar muy bien a quien esté haciendo un doctorado o una maestría. Bueno, muchas gracias, Paula. No sé, Felipe, si alcanzaste a escuchar la pregunta, era sobre la relación entre la divulgación y la enseñanza de la historia. Sí, alcancé. Estamos en la época en que la casa se nos mete al trabajo, perdón. Yo digo que esa debe ser ante todo la prioridad, aun cuando uno no tenga ese norte. Es decir, que uno de entrada tiene que estar produciendo un contenido pensando como si hipotéticamente eso algún día va a llegar a un aula. Primero, por lo que yo hablaba hace un momento, esa responsabilidad que hay, digo yo también, de priorizar ese tipo de públicos, con una ventaja también que tienen esas instancias. El aula es un espacio de trabajo y de circulación del conocimiento que es enormemente diversa. Es, por supuesto, la primera experiencia por medio de la cual nosotros accedemos al conocimiento, a cualquier tipo de conocimiento, al conocimiento literario, al conocimiento científico, eh, al conocimiento de las humanidades, y de ahí esa necesidad. Claro, pensar en como si estuviéramos llegando a un aula puede tener muchas aristas, en el sentido de que hay proyectos pedagógicos en unas comunidades que priorizan, por ejemplo, el hecho de que participe uno en un proceso de producción de un documental de 2 horas. Como hay quienes priorizan la posibilidad de que uno haga unos clips de 1.5 minutos que abordan temas muy específicos de una coyuntura histórica que uno está trabajando. Por ejemplo, los casos que a mí me ha tocado, el Bicentenario. Pues teníamos un documental que abordaba el tema de la independencia desde, digamos, esa extensión y esa complejidad, a la posibilidad de abordarlo a partir de clips mucho más pequeños. Y esto pues nos tiene también la ventaja de que podemos orientarnos hacia diferentes ámbitos. Claro, esto no soluciona del todo eso, pero eso es también una invitación y un desafío muy grande, en el sentido de que uno puede decir, venga, no todos los espacios de trabajo, no todas las aulas van a ser iguales. Hay unas aulas que tienen unos enfoques etnoeducativos, hay unas aulas que por la singularidad de la comunidad, de la región, de la institución educativa, pues están buscando ese otro tipo de contenidos, pues están precisamente a la espera de que un divulgador de ese conocimiento les ofrezca esa manera de entenderlo. Eso era una experiencia que yo he venido a desaprender también, como pasa muchas veces en este caso, sobre la marcha. Yo venía feliz con un documental que nos había ido muy bien, que se llama 200 años después. Se lo estaba mostrando hace un par de semanas a una gente en Riohacha. Riohacha es una ciudad en el extremo norte de Colombia, la región Caribe, una de las cunas del vallenato. Es una cultura muy diferente de la de Bogotá, y una de las cosas que me dijeron fue precisamente esa, como venga, el lenguaje de este documental no está pensado para la gente de acá, está pensado para la gente de Bogotá. No, hombre, sí, hay que... ¿cuál es la receta o cuál es? Posiblemente no la tengamos. Yo digo que es más también de ese relacionamiento que debemos hacer
con ese público y con esa relación también que debemos establecer con el aula. O sea, que no solo nos baste con producir el contenido, sino en establecer redes de trabajo y de apoyo, porque ante todo eso es un apoyo con profesoras y profesores que nos comuniquen precisamente ellos cuál es el tipo de conocimiento, o perdón, de conocimiento no, sino de formato y de manera de divulgar lo que ellos están necesitando en este momento. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Para finalizar esta ronda, entonces le doy la palabra a Jimena y ya vamos en la siguiente conclusión. Listo, muchas gracias. Otra cosa, pues para contestar la pregunta, otra característica de la historia pública es usar los métodos históricos para poder explicar el presente, que es una cosa que a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención, sobre todo cuando enseño, por lo que yo tengo tanto contacto con estudiantes, siempre me gusta hacer énfasis en, bueno, necesitamos saber algo de historia para entender qué está pasando hoy. Y ahí me parece que la divulgación puede jugar un papel muy importante, porque cuando los estudiantes están, pues no solamente estudiantes, las personas están expuestas a una cantidad de información, a cosas que están pasando a cada rato, y si se dan cuenta que eso que la divulgación puede ayudarlos a profundizar en un tema que les interesa de historia, ahí me parece que hay una muy buena relación que se puede, digamos, explotar y ahondar, y me parece que también es un buen gancho para que la gente se interese en historia. Cuando en mi universidad, cuando decimos clase de historia, siempre es, uy, no, qué jartera. Entonces, buscar la forma de que gente joven se interese también usando la historia pública también como una herramienta, que eso también hace parte de ellos. Y ahí me parece que podcasts de historias orales, sitios web, una cantidad de herramientas digitales que se están usando ahora pueden servir mucho para enganchar a, digamos, a públicos diferentes que no sean académicos, bueno, ya los mismos estudiantes, para interesarse en la historia. Y ahí me parece que hay una relación bastante interesante y bastante provechosa, que uno como profesor puede, pues primero le toca entenderla bien, pero como aprovechar para usarla para poder llegar como a más personas y demostrar pues que la historia es chévere. Sí. Bueno, pues para finalizar, yo quisiera pedirles que hiciéramos como dos preguntas en una, y es como, la última pregunta está relacionada con un poco el reto de emprender este tipo de proyectos y en cómo compaginan sus quehaceres de investigación académica, sus vidas laborales, con el trabajo de divulgación que hacen, un poco en términos de financiamiento, cómo logran que sus proyectos hayan podido tener una duración, cómo lo compaginan con sus vidas, y pues también una conclusión que puedan darnos un poco sobre este tema, algo que se haya quedado en el tintero, perdón, y que quieran expresarnos. Entonces, no les he dado la palabra. Entonces quisiera darle la palabra primero a Jimena, Jimena acabó de hablar, a Paula. Gracias. Bueno, yo hasta hace poco compaginaba, como dices, mis entrevistas con, bueno, no era editora, ¿no? Yo empecé como host, como anfitriona de New Books Network en inglés, y empecé pues por eso, ¿no? Porque quería tener un contacto con los autores, me gustaba la idea de poder entrevistarles, pensaba que su trabajo era importante y que debería estar un poco más hecho más público. Y bueno, yo trabajaba como archivera en la Universidad de Florida, y aparte también compaginaba escribir el libro de mi tesis, que por fin salió en 2021. Y después, una vez empezó la vuelta al campus, yo pues pensé que yo ya no volvía, que ahí se había quedado la vida de ir al campus y porque además, bueno, mi trabajo era como archivista digital, o sea
que es que no tenía sentido, ¿no? Estar en persona. Entonces fue también cuando empezamos New Books Network en español. New Books Network en español no es una fundación ni es una organización sin ánimo de lucro. Es una organización en la que trabajamos duro y que, bueno, que necesitamos también financiar. Se financia sobre todo con anuncios en los podcasts, con anuncios bueno, que es algo que normalmente nos preguntan, no, pero es que no queremos anuncios en Spotify o, bueno, los anuncios los ponen todos los programas, todos. O sea, no es solo, me refiero, no, por ejemplo, yo escucho pues la radio en Estados Unidos, NPR, y NPR tiene sus anuncios también, y NPR, aparte de los de Spotify, si no pagas Spotify te pone los suyos también. O sea, es algo, bueno, que tenemos que explicar muchas veces, pero es la forma en la que tenemos de financiarnos nosotros. Y así es, y eso es, pero vamos, se compagina, pues creo que la flexibilidad que da el trabajar online, el teletrabajar, para mí ha sido básica. Ok, muchas gracias, Paula. Entonces le doy la palabra a Felipe. Bueno, yo tengo una ventaja y es que a mí el Estado terminó pagándome por hacer divulgación. Claro, es algo que se cae de un principio que nosotros entendemos muy bien y es entender que el Estado tiene una función social y que va ligada a este esfuerzo de producir contenidos educativos y culturales y que por supuesto estén conectados a las actuales exigencias de nuestra cultura y las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. Claro, puedo estar hoy aquí como puedo no estarlo, al igual que cualquier otro de los colegas que hacemos parte actualmente de un proyecto como Señal Memoria. Sí, aquí lo que yo creo que podemos plantear es la reflexión de la necesidad de ser conscientes de ese peligro y de ese riesgo, de que si hay un descrédito creciente y un desprecio creciente hacia las humanidades y hacia las ciencias sociales en las sociedades humanas en general en los últimos años, pues dentro del Estado ni se diga. Y esa posibilidad que encontramos, digamos en mi caso, puede ser un esfuerzo que el día de mañana se puede desbaratar por quien llegue. Y ha pasado. El archivo Prisma, que era un ejemplo en ese sentido en América Latina, durante 5 años desapareció, ya pues se reestructuró y está como volviendo a salir a flote ese proyecto. Nosotros pues en nuestro caso tuvimos la fortuna de que se contara con la voluntad política de darle, antes que no solamente que se mantuviera un esfuerzo como Señal Memoria, sino que se fortaleciera a partir del aporte que podíamos darle nosotros como equipo de historiadores, pero pues también la necesidad de pensar uno que en la vida y que dentro de esos procesos es necesario ser conscientes de que podemos estar coyunturalmente como parte de este engranaje, como podemos no estarlo, y que tenemos que estar siempre, digamos, alerta a la necesidad, por un lado, de abrir nosotros mismos esos espacios en otros ámbitos, como también de defender esos esfuerzos que se han construido en escenarios como este, y que si existe un descrédito todavía hacia las ciencias sociales, hacia las humanidades, hacia la producción de conocimiento histórico, también le tenemos que luchar contra esos prejuicios. Bueno, en el caso nuestro se tiene una ventaja grande, y es que dentro de las marcas de los medios públicos somos la única que genera ingresos, poquitos, pero genera en la medida que también se plantea una cosa, y es que se conserva un acervo cultural, y un acervo cultural que tiene un valor económico. Ese valor hay que capitalizarlo. Puede ser con
bienes públicos, como en el caso mío, o puede ser, como pues, muy bien lo estarán mencionando las colegas, con ya los proyectos que desde el sector privado están emprendiendo. Pues no en vano, es que todo, y yo insisto con eso también, todo lo que nos rodea es susceptible de ser estudiado desde la historia. Pues tenemos que educar también en esa conciencia entre el público para que nos permita también a nosotros una gestión eficaz del conocimiento histórico y eficaz desde el punto de vista económico, sobre todo. Muy bien. Excelente, Felipe. También le quisiera dar la palabra a Jimena en este momento. Gracias, Pilar. Bueno, ¿cómo compagino yo mi trabajo y el proyecto? Yo uso el proyecto de Explorers en mis clases siempre. Los exámenes finales de mis clases generalmente con los estudiantes son, hagamos un evento y ese es el examen final. A veces se asustan muchísimo porque no se angustian que la cámara, que todo, pero han salido hasta ahora bastante bien. He notado que además eso como que también los alivia, porque entonces no tienen que leerse 40 libros, ni aprenderse fechas, ni nada, sino que pueden conversar, y en ese sentido me gusta mucho incorporar como esa herramienta de financiación. Pues yo tengo la fortuna que la universidad en la que yo trabajo me financia la investigación y viajes, porque el trabajo en la federación no es remunerado para nada. El proyecto Explorers es simplemente porque me gusta, y he tenido algunas peticiones de invitados que me dicen, bueno, ¿y cuánto nos va a pagar? Yo entiendo que el trabajo, pues que nadie trabaja gratis y que el trabajo hay que reconocerlo, pero Explorers llevas en este formato solamente desde 2020, es un proyecto joven, no tenemos ninguna financiación, el Zoom y todas las cosas con que se hacen son mías, entonces en este momento pues yo no puedo ofrecerle a nadie paga por nada. Mi objetivo es en algún momento poder invitar a alguien y decirle, bueno, le pago, así sea algo poquito, simbólico, pero pagarle, pero en este momento no. Entonces, en este momento, la forma que yo he logrado compaginar todo es como volviéndolo todo parte de mi labor enseñando historia, y de ahí también han salido proyectos interesantes y intereses que algunos estudiantes tienen, y como que también he notado que se tranquilizan, se dan cuenta que, bueno, no es algo ajeno, sino que ellos también pueden hacer parte de historia. Y quisiera mostrar, porque Pilar mencionó que la gente que de pronto quería ver, no sé si puedan ver ahí mi pantalla, una ficha con todas las cuentas de social media que tenemos por si nos quieren seguir. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Sí. Bueno, ahí nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, o si quieren escribirme directamente a mí también. Y tengo un pequeño videíto que si alguien está interesado me puede escribir y yo se los hago llegar. Perfecto. Gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Jimena. Y finalmente, Pamela. Sí, bueno, el proyecto de divulgación y mi investigación han tenido una buena relación. Creo que a veces ha sido un poco más lento el proceso de escritura, pero eso lo tomo, es responsabilidad mía. Pero yo justamente empecé igual como Paula, como anfitriona de New Books Network en inglés, y para mí la idea era entrevistar a gente que hubiera escrito algo que tuviera que ver con el libro que yo todavía estoy escribiendo. Entonces, un poco acercarme a hacer estas notas y la entrevista, entonces esa era una herramienta. Yo hasta hace muy poco fui profesora investigadora en Nueva York, en el Departamento de Estudios de las Mujeres y de Género. Por razones que no vienen al caso, dejé ese trabajo y tengo la fortuna de que New Books Network me haya contratado de tiempo completo para desarrollar esta parte en español. Entonces, en términos de financiación, de allí vendrá esto. Y bueno, en cuanto a los anfitriones y anfitrionas, como mencionaba Paula al principio, ahora la idea del editor en jefe es que un poco de las ganancias que vienen de los anuncios, no es mucho, pero la idea es pagar $25 por entrevista, por episodio publicado una vez al año, y estamos ahora trabajando bueno, están ellos y los
la gente de redes, no de redes, de computadora y del sitio web, poniendo o configurando algún servicio para poder hacer los pagos, porque, bueno, son 800 anfitriones, entonces es una labor titánica, pero bueno, esa será la idea. Y claro, siempre con la salvedad de que estos proyectos son así, a veces serán exitosos y a lo mejor a veces no tendremos descargas suficientes. Entonces, siempre les decimos a los anfitriones que, bueno, ahora o este año, después de 10 que ya tiene el proyecto en inglés, este año se podrá hacer ese pago, pero bueno, habrá que ver cómo van las cosas el siguiente, ¿no? O sea, ahí vamos. Claro. Muchas gracias, Pamela. Paula se tuvo que retirar. Quedan unos minutos todavía por si alguien del auditorio tuviera preguntas. En Facebook, pues veo que no nos han dejado preguntas, entonces pues invitar a alguien del auditorio por si tiene preguntas en estos minutos que nos quedan, podría acercarse. Bueno, una cosa importante que me hizo falta, Sí. que redes, un poquito burdo, @feloarias. Ese es mi Twitter personal. Y señal memoria en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos estrenando cuenta en TikTok, todavía no sabemos muy bien qué hacer con ella, pero ahí estamos aprendiendo a usarla. He visto que ahora llama mucho la atención TikTok, entonces a lo mejor sí va a tener. No, claro, sí, lo que pasa es que nuestro promedio de edad es 35 años, entonces nos ha costado un poco el TikTok en ese sentido. Ok, Jimena, ¿nos querías decir algo más? Sí, otra cosa también que me faltó, que es un ejercicio también que yo pongo, a ver, los eventos que yo hago son en español o en inglés. Yo dejo que las personas escojan el idioma que quieran, pues para que se sientan cómodos haciendo eso. Y estamos tratando desde la federación hacer un ejercicio que está empezando a funcionar, no tanto como quisiéramos, pero está empezando a funcionar, y es que la federación tiene un blog también, un blog que se llama Bridging, donde las personas pueden escribir articulitos de 800 palabras nada más. Entonces estamos invitando a las personas que vayan a nuestro canal de Vimeo Channel, escojan el video que quieran, escriban una respuesta positiva o negativa, lo que quieran sobre uno de los videos, y lo publicamos en el blog, que también ha sido una forma que hemos encontrado de mover los videos, porque también es difícil a veces. En este momento tenemos más de 30 videos. Entonces los primeros pues se quedan ahí, ya nunca más nadie se vuelve a acordar de ellos. Entonces algunos estudiantes se han tomado la iniciativa de ir y mirar, pero también queremos hacer esa invitación pues para todo el mundo, y 800 palabras realmente es poquito, eso realmente no es, son 2 párrafos grandes. Entonces también eso también es un ejercicio que estamos tratando de impulsar. Vale, muchas gracias, Jimena. Pamela, no sé si quieras dejarnos también las redes de New. Aunque no sé si estaban en la presentación, pero... Sí, estaban en la presentación, pero bueno, en todas estamos como New Books Network en español. Estamos en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Okay. En YouTube lo que subimos son clips, ahora son los shorts, así muy cortitos. Las entrevistas están disponibles en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en fin, New Books Network en español, y ahí nos encuentran. Y bueno, por supuesto, allí queda la invitación abierta. Y bueno, algo nada más de lo que tenemos a futuro que estamos tratando es que este sea un espacio también para otros idiomas que se hablen en Iberoamérica. Apenas el canal de estudios ibéricos, no apenas, hace poco mandaron una entrevista en catalán, por ejemplo, y están tratando de que haya espacios para entrevistas en otras lenguas ibéricas, y esperamos que así se pueda hacer para Latinoamérica. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Yo igual voy a dejar sus redes en los comentarios de la transmisión por si alguien está interesado. Y también sus constancias se las haré llegar vía correo electrónico. Voy a tratar de parar la transmisión. Denme un segundo.
Ya pude, ahora voy a dejar de grabar.